Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, pues daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Por supuesto, dar la bienvenida pues a los nuevos suscriptores y daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. En el vídeo de hoy pues traemos el nuevo lanzamiento de Perris Monte Carlo. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con la fragancia. Último lanzamiento de Perris Monte Carlo. Bien poquito hace que salió, un mes o más o menos. Y bueno, no es otra que esta Essence Sacré. Essence Sacré, que a partir de ahora la vamos a llamar incienso sagrado el resto del vídeo, porque así pues no tengo que seguir exhibiendo mi francés parisino de la Vega Baja, que al final pues bueno, todos nos entendemos, dejaré bien el nombre, pero me vais a permitir que no vuelva a trancarme con la pronunciación en francés de la fragancia. Bueno, pues es una fragancia que tenía bastante hype, es una fragancia que al final, pues Perris Monte Carlo siempre es una garantía, ¿no? Es una garantía de calidad y es una garantía de buenos perfumes, de buenas fragancias en todas las que ha ido sacando y en todas las que han ido saliendo. En este caso, pues es otra incorporación a su colección Black y siguiendo un poquito, pues, a esta línea a la que nos tiene acostumbrados, ¿no? A esta línea me refiero, pues ese modus operandi, ¿no? De buscar en el mejor lugar el mejor ingrediente y evocarlo y elevarlo pues al máximo, ¿no? Tenemos ahí ejemplos pues como la vainilla de Tahití o vetiver de Java, el mismo Ylang Ylang de Noise Bee, que son auténticos perfumones. Este último, por cierto, es un perfume que a mí me encanta. Entonces, pues bueno, en este caso es el incienso, en este caso le toca el incienso y pues esta es la fragancia que nos trae un poquito pues esa evocación del incienso, buscando pues el incienso de Somalia como mejor ingrediente y mejor punto pues para acercarnos y evocarnos pues este nuevo lanzamiento. Bueno, el frasco es el mismo al que nos tiene acostumbrados Perris Monte Carlo en esta colección Black, esta composición negra, blanca, con estos motitas, el tapón dorado y bueno, formatos de 100 y 50 mililitros. Yo pues ya veis que tengo la de 50 mililitros, no solo ya porque tenga más de un perfume, sino porque además pues es un tipo de fragancia que a lo mejor pues los 100 mililitros yo creo que sería pues para no gastarlos nunca y además dejar herencia de ella, porque ya os digo que es un perfume que con poco va sobrado. Vamos con las notas que nos declaran. Las notas que nos declaran son: en salida, incienso de Somalia; de corazón tenemos absoluto de rosa de Marruecos, jazmín, resina de incienso de Somalia, y en el fondo tenemos ámbar, madera de sándalo y pachuli. Bueno, estas son las notas, tú lees las notas y bueno, ¿cómo lo percibo yo? ¿A qué huele? Pues nada, lo primero de todo, si te has imaginado por las notas que esta fragancia lleva incienso, pues ha acertado, ¿no? Esta fragancia, lo primero que tienes al sprayarla es una salida potente, con un incienso bien fuerte, picante. Es una fragancia con una salida picante, con una salida ahumada, con una salida resinosa, especiadita. Es una fragancia pues que te da ese aroma, esa sensación, como diría yo, sería una sensación como con esos toques orientales. Es una sensación como de estar por mercadillos de estos medievales, con esa mezcla de aromas, de especias, inciensos que van encendiendo, ese ambiente oriental así. Eso es un poquito, pues, son las sensaciones que
a mí me dan. No tengo de entrada, no tengo de salida una sensación de incienso eclesiástico, sino que yo creo que un poquito, pues también rebajado pues por ese corazón floral, ¿no? Se me endulza un poquito y yo creo que eso se equilibra para no dejar que gire del todo pues a ese incienso eclesiástico, por lo menos ahora en la salida, ¿no? Al principio. Sí que es cierto que a medida que va secando y a medida que vamos llegando al final de la fragancia, la llevo atomizada desde esta mañana aquí en esta muñeca, y sí que es cierto que al final de la fragancia sí que puedo encontrar quizá pues un poquito pues ese deje eclesiástico, que por cierto no está nada mal, me gusta, o sea, no lo digo como punto negativo, sino lo digo como al contrario. Entonces tengo como una sensación como de tener en la misma fragancia pues esas dos vertientes, ¿no? Esa salida potente, fuerte, resinosa, especiada, con esos toques orientales, con esas sensaciones un poquito pues como os digo, ¿no? de mercadillo oriental, medieval, con todo ese tipo de especias, ahumado, resinoso. Y al final de la fragancia, cuando ya seca, es cuando quizá pues al rastrear pues es cuando puedo a lo mejor tener un poquito pues esas reminiscencias de lo que podemos a lo mejor percibir como un incienso eclesiástico, ¿no? Ya os digo, es una fragancia que ni tanto la salida ni como después al final secado pueda decir que me desagrade en ningún momento, todo lo contrario, es una fragancia que me resulta más bien pues adictiva, ¿no? Es un poco, pues ostras, es súper misteriosa, es una fragancia que con unos toques que realmente que te invita a olerlo. Es una fragancia que para mí pues tiene una connotación bastante madura, ¿no? Es una fragancia que yo la colocaría pues seguramente en un rango de edad a partir de los 30. Es una fragancia que noto seria, una fragancia elegante, una fragancia, desde luego, para mí, desde mi punto de vista, se va más también al lado masculino. Es una fragancia que, lo que decía al principio, llevo 2 semanas, 3 semanas que la he podido estar usando, pero sí que es cierto que yo la sitúo bastante mejor en épocas frías. Otoño ya profundo y más bien invierno, diría yo. Es una fragancia que también la veo nocturna. Y luego, bueno, puestos a ver aspectos positivos, aspectos negativos. Aspectos positivos, pues bueno, puedes tener pues todos, ¿no? La garantía de que tienes una fragancia de calidad por parte de Perry Montecarlo. Si ya conoces la marca y ya conoces otras fragancias suyas, sabes que ahí no falla. Es una fragancia que huele muy bien siempre y cuando te guste ese tipo de fragancias con esos toques orientales pronunciados, ese toque ahumado, esos toques especiados, picantes, y luego pues ese incienso que te puede resultar quizá pues un poco fuerte al principio. Entonces, como aspecto negativo o un contra, ¿no? Por darle un poco tampoco es que sea una cosa negativa, pero quizá la veo poco versátil, ¿no? Es una fragancia que no me parece que la versatilidad sea su fuerte. Es una fragancia que bueno, yo la veo de semiformal a formal y no la veo para uso diario, no me parece la mejor de las fragancias, por ejemplo, para una cita. Entonces es una fragancia que yo considero que hay que situar bien qué usos se le va a dar, dónde se va a usar, cómo se va a usar.
porque ya os digo que no es una fragancia que considere que te la puedas poner a diario, no la veo para nada para ir a trabajo de oficina, por ejemplo. Entonces, pues bueno, a mí me va bastante bien, he tenido últimamente pues algunos actos también que a mí me han venido súper bien y es una fragancia que me ha encajado perfectamente, pero bueno, quizá pues esto ya es cuestión de que vosotros mismos pues lo vayáis valorando, ¿no? Vayáis después de probarla, oye, en qué situaciones puedo yo usar esta fragancia, cuándo voy a sentirme a gusto llevándola. Por supuesto, las fragancias las puede usar uno cuando a uno le dé la gana, ¿no? Pero en mi opinión y tratando de encajarla un poquito, pues yo pues eso, la situaría pues en una fragancia pues para situaciones formales, para situaciones semiformales como mucho. Ya ambiente distendido y otro tipo de fragancias, pues creo que hay otras que van bastante mejor. Esta es una fragancia que en cuanto a rendimiento rinde muy, pero que muy bien. Es una fragancia que bueno, te la sprayas, yo me la sprayo y las 2 primeras horas proyectando bastante bien. Es una fragancia que proyecta. Y después la he tenido sintiéndola pues 7-8 horas absolutamente sin ningún tipo de problema. Y si ya hablamos de rastrearla, de buscarla y de alguna ráfaga que otra, pues pasadas las 8 horas, pues la sigues notando y la sigues llevando ahí. Vamos, ya os digo que yo la llevo desde esta mañana y es una fragancia que, bueno, que yo creo que hasta que ya finalmente acabe el día, te duches y demás, pues la vas a tener, la voy a llevar ahí. Así que, en definitiva, en cuanto a rendimiento, ya os digo que sus 6-7 horas sintiéndolas perfectamente y además de una manera densa, de una manera concentrada, de una manera fuerte. O sea, no es que digas, bueno, lo noto un poquito, no. O sea, es como que la fragancia tiene cuerpo ¿vale? Entonces, pues ya os digo que el rendimiento que tiene, para mí y en mi opinión, va pero que muy bien. En definitiva, es una fragancia que a mí me ha gustado bastante, estoy bastante contento con ella y con ese toque misterioso, ese toque oriental, ese toque especiadito que, como os decía, me resulta pues incluso adictiva, ¿no? Es una fragancia que da gusto, vamos, que da gusto llevarla. Estas son mis sensaciones, visto desde mi opinión, lo que a mí me ha ido produciendo durante todos estos días y por supuesto pues vosotros podéis tener otras y estaré encantado de saber qué os ha parecido a vosotros, qué la habéis probado, si la tenéis, cómo rinde, cómo funciona. Y bueno, todas esas cosas que nos gusta pues entre unos y otros pues ir tomando nota de nuestras opiniones y a ver si entre todos pues le vamos encontrando más cosas y más detalles, que siempre después escuchas una cosa y dices, ostras, pues es verdad, aquello que yo... Son cositas que al final pues nos vienen muy bien a todos. Así que si la tenéis, por favor, dejadme por aquí vuestra opinión, a ver si coincidimos en algo y bueno, vamos hablando. Muchas gracias si habéis llegado a este punto del vídeo por acompañarme y nos vamos viendo en el siguiente. Chao, abrazos.